El Homestead Act fue firmado por el presidente Abraham Lincoln el 20 de mayo de 1862. La ley prometía que cualquier ciudadano podía reclamar 160 acres de tierras públicas, trabajarla durante 5 años, y así obtener la propiedad por un costo de $18 en tasas administrativas. La narrativa oficial sugiere que esta ley ofrecía una oportunidad justa a familias comunes afroamericanos, recientemente liberados inmigrantes, que declaraban intención de ciudadanía, y mujeres jefas de hogar, creando por primera vez la posibilidad real de propiedad para la gente común en Estados Unidos. El primer reclamo se registró el 1 de enero de 1863 por Daniel Freeman, en Gage County, Nebraska. Freeman convenció a un funcionario para abrir temprano la oficina de tierras, logrando presentar su solicitud antes de presentarse al servicio militar. La historia se ha contado como un símbolo de oportunidad y libertad, y se considera uno de los mitos fundacionales de Estados Unidos. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Según los propios registros de los archivos nacionales, de los 500 millones de acres distribuidos entre 1862 y 1904, solo 80 millones llegaron a manos de los homesteaders. Eso significa que 420 millones de acres terminaron en manos de especuladores ganaderos, mineros madereros y compañías de ferrocarril. En otras palabras, el 84% de la mayor distribución de tierras en la historia estadounidense no llegó a las familias a las que Lincoln había prometido una oportunidad justa. Este desvo sistémico revela que la ley funcionaba como una herramienta de redistribución de tierras para intereses corporativos y políticos, que como un programa de empoderamiento para agricultores comunes. Mientras algunos estadounidenses lograron reclamar tierras y prosperar, el sistema en conjunto favorece enormemente a los especuladores y empresas, sentando un patrón de apropiación de tierras que afectara a millones y moldeara la estructura de la propiedad en el oeste americano durante generaciones. El Homestead Act estaba redactado de manera deliberadamente ambigua, lo que facilita un fraude masivo. La ley requería que los reclamantes construyeran una vivienda de 12 por 14 unidades en sus tierras, pero no especificaba si estas medidas eran pies pulgadas o alguna otra unidad. Esto permitía a los especuladores construir pequeñas cajas de madera, de apenas 12 por 14 pulgadas, colocarlas sobre un parche de tierra, y presentar un reclamo por 160 acres completos, cumpliendo formalmente con la ley, sin intención de establecer una granja real. Adams, la ley permitía que los reclamantes evadieran el requisito de residencia de 5 años pagando un $25 por acre, después de solo 6 meses, un proceso llamado commuting. Los especuladores utilizaron esta cláusula sistemáticamente, reclamaban la tierra, esperaban 6 meses, pagaban la cantidad mínima, y luego vendían la propiedad a un precio mucho más alto. La combinación de vaguedad legal y lagunas en la supervisión institucional creó un sistema donde los especuladores podían prosperar, mientras los homesteaders reales quedaban en desventaja. El General Land Office, encargado de supervisar el cumplimiento de la ley, estaba deliberadamente subfinanciado. Las oficinas locales estaban dispersas en todo el oeste, y los pocos inspectores disponibles eran frecuentemente susceptibles a sobornos SEGN, los propios registros de los archivos nacionales. Esto garantizaba que el fraude pudiera prosperar sin consecuencias significativas. El resultado fue devastador en lugar de crear una nación de agricultores independientes. El Homestead Act desató una feroz competencia por la tierra que resultó en la concentración de propiedades en manos de personas influyentes y corporaciones. Los colonos comunes se convirtieron en meros participantes dentro de un sistema diseñado para justificar moralmente la transferencia de tierras a intereses privados. La narrativa oficial de la ley como un instrumento de oportunidad se contradice con la evidencia real. La ley fue escrita para que fuera explotada, y la estructura institucional garantiza que eso ocurriera. 6 semanas después de firmar el Homestead Act, Lincoln continuó con una serie de leyes que redistribuyeron más territorio que muchas guerras. El 1 de julio de 1862, firmó el Pacific Railroad Act,
Y al día siguiente, el 2 de julio, la Morrill Land Grant Act. Estas leyes otorgaron tierras públicas a corporaciones y universidades, complementando la redistribución iniciada con el Homestead Act. El Pacific Railroad Act destinó más de 175 millones de acres a ferrocarriles, una extensión mayor que el estado de Texas. La Northern Pacific recibió 40 millones, la Union Pacific 19 millones y la Southern Pacific 18 millones. Estas tierras no eran préstamos, eran regalos directos del gobierno. Los ferrocarriles vendieron posteriormente estas propiedades a colonos europeos, creando un ciclo donde las corporaciones se beneficiaban, mientras los agricultores reales recibían solo fracciones de la tierra prometida. La Library of Congress documenta cómo los mapas de las compañías ferroviarias estaban manipulados para hacer que las tierras parecieran más atractivas, ocultando su verdadera calidad y ubicación. La Morrill Land Grant Act otorgó a cada estado 30,000 acres por cada representante congresal para financiar universidades. Más de 17 millones de acres fueron expropiados directamente de más de 250 naciones indígenas. Por ejemplo, Cornell University recibió casi 1 millón de acres provenientes de tierras de 230 tribus en 15 estados. Estas propiedades aún generan ingresos significativos y en muchos casos los pueblos originales nunca recibieron compensación. La combinación de estas leyes muestra un patrón, mientras el Homestead Act daba la apariencia de beneficiar a los homesteaders, las corporaciones y universidades recibían realmente la mayor parte del terreno. La infraestructura, el transporte y la educación se financiaban a expensas de los pueblos indígenas y colonos marginados. Este sistema no solo transfiría tierras, transforma la propiedad territorial de manera que concentre riqueza y poder en manos de corporaciones y entidades institucionales, mientras que la promesa de tierras libres a los ciudadanos promedio quedó subordinada a intereses corporativos y estratégicos del gobierno. La Dawes Act, firmada por el presidente Grover Cleveland, el 8 de febrero de 1887, fue presentada como un intento de ayudar a los nativos americanos, otorgándoles propiedad individual de la tierra. Cada cabeza de familia recibía 160 acres, la misma cantidad que un homesteader, bajo la Homestead Act. Todo el terreno restante, denominado surplus, se abriría a colonos blancos, permitiendo que la mayor parte de las reservas indígenas fuera rápidamente absorbida por nuevos propietarios. En 1887, los nativos poseían aproximadamente 138 millones de acres. Para 1934, al finalizar la política, solo conservaban 48 millones, perdiendo cerca de 90 millones de acres. Esta expropiación afectó a alrededor de 90,000 nativos, aproximadamente 2/3 de la población total. La ley incluía un mecanismo calculado tras 25 años de fideicomiso. Las parcelas quedaban sujetas a impuestos estatales y locales. La mayoría de los allotment recipients carecan de ingresos en efectivo o experiencia para pagar impuestos, lo que facilitaba la venta de sus tierras en subasta a compradores blancos. El resultado fue un patrón conocido como checkerboarding, en el que parcelas nativas eran fragmentadas y rodeadas de tierras de colonos blancos, dificultando el gobierno tribal y la gestión de la tierra. La ley tampoco proporcionaba herramientas agrícolas ni educación en cultivo, dejando a los nativos incapaces de usar efectivamente sus parcelas. El propio senador Henry Dawes admití que no estaba seguro de si el Congreso sería lo suficientemente generoso para dotar a los nativos con semillas o herramientas. Este sistema no fue un accidente. La Dawes Act estaba diseñada deliberadamente para transformar las tierras de reservas en propiedades individuales que eventualmente serían controladas por colonos y corporaciones. Fue un mecanismo sistemático de apropiación de tierras, desplazamiento poblacional y debilitamiento de la autonomía tribal, continuando la lógica de transferencia territorial iniciada con el Homestead Act y reforzada por las leyes ferroviarias y universitarias. En 1879, un capitán del ejército de Estados Unidos llamado Richard Henry Pratt
fundó la Carlisle Indian Industrial School en Pensilvania. Su filosofía, expresada públicamente en 1892, se resumía en 7 palabras: Kill the Indian in him and save the man. Mata al indio que hay en él y salva al hombre. Niños a partir de los 5 años eran retirados de sus familias y enviados a internados, donde se les cortaba el cabello, se les cambiaban los nombres y se les prohibía hablar su idioma nativo. Entre 1819 y 1969, el gobierno federal operó o apoyó 408 escuelas residenciales en 37 estados. Estas instituciones estaban diseñadas para asimilar a los niños indígenas a la cultura dominante, pero el costo humano fue enorme. Más de 53 de estos sitios fueron identificados recientemente con tumbas y fosas comunes. Los informes iniciales documentan más de 500 muertes de niños. El sistema fue extremadamente costoso. El Departamento del Interior estima que se gastaron 23.000 millones de dólares ajustados por inflación en este programa. La pérdida de identidad cultural, la separación de la familia y la exposición a condiciones severas y abusivas dejaron cicatrices profundas en las comunidades indígenas que perduran hasta hoy. Estas escuelas no operaban de manera aislada. Funcionaban paralelamente a la redistribución de tierras. Mientras se fragmentaban las reservas nativas mediante la Dawes Act, los niños eran removidos de sus hogares, eliminando la transmisión generacional de cultura, idioma y propiedad de la tierra. La combinación de leyes de tierra y escuelas residenciales creó un sistema cohesivo de apropiación y control, en el que la propiedad de las tierras, la educación y la cultura indígena estaban sistemáticamente erosionadas. El modelo institucionalizado aseguraba que las generaciones futuras crecieran sin acceso a su herencia, facilitando la conversión de tierras de reserva en propiedades privadas y corporativas, mientras el gobierno mantenga la narrativa de civilización y progreso como justificación moral. El censo de 1890 fue uno de los más detallados hasta ese momento, rastreando inmigración, naturalización, propiedad de tierras, composición familiar, servicio militar e incluso discapacidades. También fue el primero en declarar oficialmente el cierre del oeste americano, indicando que las reas previamente consideradas frontera estaban fragmentadas por asentamientos dispersos. Esta información era clave para comprender la distribución de tierras, los derechos indígenas y el impacto de leyes como el Homestead y Dawes Acts. Sin embargo, el 10 de enero de 1921, un incendio en el estano del edificio del Departamento de Comercio de Washington destruye aproximadamente el 25% del censo y da otro 50% debido al humo y al agua. La causa nunca se determinó con certeza. Se consideraron un cigarrillo desechado, cableado defectuoso y combustión espontánea de serrín. Lo que pocos saben es que este censo no tenía copias de respaldo locales, a diferencia de censos anteriores, por lo que la información se perdió casi por completo. Los registros dañados permanecieron en un almacén durante más de un nacieron, en un almacén durante más de una década, expuestos a la humedad y la degradación. Finalmente, el 21 de febrero de 1933, el Congreso autoriza la destrucción de los registros sobrevivientes. Hace el censo de 1890 que documentaba la década MS transformadora en propiedad de tierras, poblaciones nativas y homesteaders, quedó prácticamente eliminado. Esta pérdida de datos críticos no fue accidental. Coincide con un patrón sistémico de políticas que removieron a los pueblos indígenas de sus tierras, forzaron a sus hijos a escuelas residenciales y transfirieron tierras a corporaciones y colonos. La destrucción de los registros cerró la posibilidad de verificar, rastrear o documentar completamente cómo se implementaron estas políticas. La información desaparecida consolidó la narrativa oficial y ocultó los impactos reales de estas leyes y programas de desplazamiento. En conjunto, la censura y la eliminación de registros reflejan una estrategia deliberada: documentar la redistribución de tierras y poblaciones, pero impedir que el público acceda a la información que podría cuestionar la legalidad y la justicia de esas acciones. Cuando se observan los hechos en conjunto, surge un patrón sistemático. El Homestead Act, la Dawes Act,
las escuelas residenciales, los land runs en Oklahoma y la destrucción del censo de 1890 no son incidentes aislados, sino partes de un sistema coordinado para transferir tierra y controlar poblaciones. El Homestead Act dio la apariencia de empoderar a familias comunes, pero la mayoría de las tierras, 420 millones de acres, terminaron en manos de corporaciones, especuladores y ferrocarriles. La Dawes Act fragmentó las reservas indígenas, dejando a los nativos incapaces de mantener sus tierras y bajo constante presión fiscal que los despojó de la propiedad. Paralelamente, el sistema de escuelas residenciales iniciado por Richard Henry Pratt removía los niños indígenas de sus familias, eliminando su idioma, cultura y conexión con la tierra. Mientras tanto, los land runs en Oklahoma y otras regiones redistribuían las tierras previamente ocupadas por nativos y reclamadas por el gobierno federal. La coincidencia de la fecha de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo con la fecha de la firma del Tratado de Laredo, que se firmó en el mismo año, es una coincidencia notable por el gobierno federal. La coincidencia de estas políticas ejecutadas en las mismas décadas y bajo la misma administración muestra que no se trató simplemente de fraude aislado o mala gestión burocrática, sino de un diseño sistemático. El censo de 1890, el más detallado hasta entonces, documentaba la distribución de tierras, propiedad y población, incluyendo los efectos de estas políticas. Su destrucción en 1921, seguida por la eliminación de los registros sobrevivientes. En 1933, eliminó evidencia crítica que hubiera permitido a los descendientes rastrear la apropiación de tierras, la pérdida de patrimonio y la dislocación de poblaciones. La información que desapareció reforzó la narrativa oficial y ocultó los impactos reales de estas políticas. En total, estas acciones permitieron que aproximadamente 93 millones de estadounidenses descendieran de homesteaders, heredando tierras y riqueza, mientras el sistema desplazaba y marginalizaba a los pueblos originales. Cada acre distribuido, cada escuela residencial, cada lote de tierra abierto a colonos, fue parte de un engranaje diseñado para maximizar la transferencia de recursos y controlar quién podía beneficiarse. Este patrón nos obliga a cuestionar lo que nos enseñaron sobre la oportunidad americana. Las leyes y políticas que aparentaban justicia y progreso estaban en realidad cuidadosamente diseñadas para beneficiar a corporaciones, instituciones y colonos seleccionados a costa de millones de nativos y poblaciones vulnerables. La historia de la tierra en Estados Unidos no es solo una historia de oportunidades, es una historia de despojo sistemático y control de población.